agradecer a José Manuel Rodríguez Domingo la invitación, que me haya sacado y al Centro de Estudios Pedro Suárez, que me haya sacado a la oficina. Yo es decir, seguramente en temas culturales sabéis mucho más vosotros que yo. Yo soy gestor y últimamente hasta burócrata. Si gestionáis proyectos ya sabéis de qué hablo. En cualquier caso, yo voy a contar hoy de forma descriptiva y de forma superficial un poco la trayectoria los proyectos que se han desarrollado a lo largo de los últimos 30 años en la comarca de Guadix, unos con más éxito y otros con menos éxito. Es decir, yo cuando intervengo suelo decir lo bueno y lo malo, porque lo malo también se aprende. Y la idea es que cuando salgamos de aquí llevemos 4 ideas fijas en cuanto a la gestión de patrimonio. Lo mío en mi especialidad son las hojas de cálculo y la ingeniería financiera. Y muchas veces llevar a cabo proyectos culturales hay que hacer verdaderamente ingeniería financiera si se quiere que tengan un impacto considerable, ¿no? Sin más, yo voy a empezar. Digamos que lo que me pedía José Manuel era que os explicaba un poco, que conozcáis más qué es un grupo de desarrollo rural. Hay mucha gente que lo conoce, otra gente después de 30 años no lo conoce tanto. Que sepáis que el método LEADER, y sobre todo que visualicemos el tema de un poco los proyectos que se han desarrollado en la comarca de Guadix a lo largo de los últimos 30 años. ¿Qué es un grupo de desarrollo rural? Hay gente que piensa que es una administración y que somos funcionarios. Un grupo de desarrollo rural es una asociación como la vuestra. Es una asociación sin ánimo de lucro que se rige por la Ley Orgánica de Asociaciones y por la Ley de Asociaciones de Andalucía, y es una asociación. O sea, ni la gente que trabaja en el grupo es funcionaria, ni tienen una asignación fija de dinero, sino cada periodo de programación de la Unión Europea, digamos que hay que hacer una estrategia territorial, y esa estrategia territorial es donde pone el foco de atención a qué quieres dedicar el dinero en los próximos años de ese marco de programación. Y es una asociación sin ánimo de lucro que está compuesta por los principales actores públicos y privados del territorio. ¿Qué quiere decir? Pues que en el caso del Grupo de Desarrollo Rural de la comarca de Guadix, es una entidad que llegó a tener 200 socios, ahora mismo tiene 120 socios, y están todos los ayuntamientos de la comarca de Guadix, mancomunidades, Diputación Provincial de Granada, hay entidades financieras, hay asociaciones empresariales de distintos, como dirían los latinoamericanos, de distintos rubros, de distintos segmentos, y hay asociaciones culturales, juveniles, de mujeres, está la diócesis de Guadix, es decir, toda aquella entidad que tiene algo que decir en el territorio o que considera que quiere formar parte del proceso de desarrollo del territorio tiene cabida abierta en el Grupo de Desarrollo Rural. Entonces, lo primero que hay que pensar es que un grupo es una asociación sin ánimo de lucro, igual que lo ves en la Asociación de Centros Pedro de Estudios, o sea, el Centro de Estudios Pedro Suárez o cualquiera de las vuestras. Y que la gente que trabaja en el grupo no son funcionarios. Es decir, si buscamos financiación, trabajamos, y si no buscamos financiación, no trabajamos. Entonces, esa era la primera cuestión que lo digo porque hay mucha confusión en torno a que si los grupos de desarrollo son administraciones públicas con un dinero permanente que tienen para asignar a proyectos, y no es así. Es decir, la Unión Europea tiene periodo de programación, hay convocatorias concretas que ahora hablaremos, y esas convocatorias concretas son a las que acceden los grupos para tener el dinero para gestionar distintos proyectos que ahora comentaremos. Lógicamente, esos grupos tienen una junta directiva donde intentan ser una representación, esa junta directiva tiene que ser representativa de los distintos intereses económicos y sociales del territorio, donde los reglamentos europeos dicen
que ningún grupo de interés puede tener más del 49% de representaciones en esas juntas directivas. No te dejan ni que los empresarios dominen el grupo, ni que los políticos dominen el grupo, ni que nadie pueda ejercer digamos que las decisiones se deben debatir y asumir normalmente en el caso nuestro prácticamente por consenso, prácticamente siempre. Entonces, ¿que hay grupos más políticos que otros? Eso no lo voy a contar yo, porque eso es el devenir del funcionamiento de un territorio. Pero la propia filosofía de un grupo de desarrollo es que sean entidades sin ánimo de lucro, con máxima representatividad y donde nadie domine las decisiones que allí se abordan, ¿no? Bueno, pues ya si sabemos que es un grupo, el Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix son los 33, éramos 33 que obedecían al criterio del Partido Judicial de Guadix con criterios históricos de homogeneidad territorial. Pero siempre esto está sujeto a que hay alguien que se mosquea y se va. Entonces nosotros éramos empezando en 1994-33, ahora somos 32, porque el Ayuntamiento de Alamedilla decidió irse a otro grupo por proximidad, en este caso el Grupo de Desarrollo de los Montes, y bueno, ahora quiere volver porque considera que los grupos funcionan de diferente manera y que su sitio es aquí. De hecho, el presidente de la Mancomunidad del Municipio de la Comarca de Guadix es el alcalde de Alamedilla, precisamente. Entonces tiene cierta lógica que estuviera dentro del Grupo de Desarrollo de Guadix. Una vez que sabemos que es un grupo, podríamos hablar de qué es líder. Líder no es más que una metodología que surgió allá por los años 90, porque cuando empezó, como sabéis, ahora ya no. Ahora estamos en otros intereses a nivel de la Unión Europea, más en temas de seguridad y en otras historias. Pero el presupuesto de la Unión Europea durante muchísimo tiempo la principal prioridad fue la política agraria comunitaria. Y aquellos pensadores de la política agraria comunitaria en los años 90 empezaron a darse cuenta que los pueblos y el medio rural no solo agricultura y ganadería, sino que en el medio rural hay una multifuncionalidad y hay una serie de sectores que es más allá de la agricultura y ganadería. Y generan una iniciativa que se llama LEADER, que significa Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural. O sea, empieza a hablarse en los años 90 de la diversificación necesaria de la economía rural para que los pueblos y el medio rural sobreviva a la crisis de la agricultura y la ganadería. Hasta la fecha ya son 6 periodos de programación y ahora os explicaré un poco cómo empezó la filosofía, ¿no? Empezó en 1991 y básicamente los principios de LEADER, ¿en qué se sustentan? Se sustentan en asociaciones públicas y privadas que son los grupos de acción local. El eje principal del primer periodo de programación en 1991 era la obsesión por generar en el territorio rural grupos activos desvinculados de la política que reflexionaran sobre acciones estratégicas en los territorios. Y eso fue prácticamente el origen del LEADER y cómo empezó a nivel de la Unión Europea. En el periodo 91-94 en Andalucía fueron 9 grupos LEADER los que empezaron a actuar, que si alguien tiene interés luego se los comento cuáles fueron. En el periodo 94-99, digamos que la obsesión fue, una vez que ya se han rodado, que haya asociaciones sin ánimo de lucro que aglutinen intereses públicos y privados y que generen estrategias con un enfoque de abajo arriba, o sea, que no sean las políticas desde los distintos estamentos las que nos impongan lo que tienen que hacer. Digamos que la obsesión fue por generar temas de innovación, o sea, proyectos innovadores. O sea, ya tenemos grupos. Ahora vamos a pedirles un pelín más, y es que sean proyectos innovadores. En la siguiente generación, que fue 2000-2008,
La Unión Europea da una vuelta de tuerca y dice, ya tenemos grupos que son capaces de adoptar procesos de innovación social, ahora le pedimos que tematicen sus estrategias. Y generaron hasta 4 temáticas. En el caso de la comarca de Guadix, el periodo 2000-2008, el centro de la estrategia fue la valorización del patrimonio cultural y natural, incluidas las áreas de interés comunitario Natura 2000. Pasa 2008 y dice la Unión Europea que en lugar de ser una iniciativa comunitaria, algo experimental, los Estados miembros tienen que asumir la política dentro de sus políticas del dinero de la PAC. Y ahí es donde empiezan los problemas de burocracia, de interiorizar los distintos gobiernos, cómo van a implementar LEADER, cómo se va a desarrollar. Pero básicamente no voy a entrar en, porque no es una charla de LEADER, pero sí quiero que tengáis claro que LEADER pasa de ser una iniciativa comunitaria a algo experimental por parte de la Unión Europea, que lo hace que pasa a ser una metodología que tiene que ser asumida por los Estados miembros y donde se priman que haya grupos en los territorios, que las estrategias se definan en el territorio y sobre todo empiezan a aparecer lo que son las acciones multisectoriales, la conexión en redes, la cooperación y la innovación. Eso es lo que... y luego todo esto intentaremos materializarlo en lo que yo voy a hablar después. Y ahora preguntamos, ¿cuántos líderes hay en Andalucía? Pues hubo 52, ahora hay 48. Todo el territorio rural andaluz es líder. Todos los que estáis en el medio rural andaluz sois líder. En vuestras zonas hay un grupo igual que este. Y hay las mismas posibilidades de intervención que aquí. Entonces, únicamente no tienen líder las capitales de provincia y las zonas del litoral costero que tienen mayores niveles de desarrollo. Con lo cual, si os metéis o alguien no conoce su grupo líder o su territorio líder, es simplemente indagar, porque en el territorio hay un grupo líder que hace lo mismo que nosotros, depende de las prioridades, ¿no? Ahora mismo somos 48. Y ahora empezamos a hablar de estrategia. Yo siempre he dicho que el problema que tenemos es que ante los grandes problemas somos la mayoría francotiradores de coyuntura, es decir, los elefantes no se matan con escopetillas de perdigones. No sé si me gastáis. Es decir, para todo hay que tener planificación y estrategia, porque si no, todo lo que hagamos está totalmente descontextualizado. El pensar o el tener una visión, es decir, y más cuando hablamos de temas de patrimonio. Es decir, hay que ser resilientes, hay que tener paciencia, hay que tener estrategia y sobre todo hay que dotar de sentido las cosas que hacemos. Y cuando hablamos de gestión local y de administración local, ni te cuento. Porque normalmente cunde la inmediatez, cunde el que el proyecto que inició el otro lo dejo y me meto en otro barco. Es decir, yo creo que lo fundamental es diseñar cimientos sólidos, estratégicos, con una visión a largo plazo y donde haya cierta capacidad de resiliencia por parte de quien la puede dar, que son las asociaciones culturales y los expertos, que son los que están ahí para reforzar y apoyar la lógica de los que o no sabemos o sabemos menos en torno a este tipo de procesos. Entonces, yo creo que el tener enfoque estratégico y el enfoque de planificación es esencial y tener enfoques amplios independientemente de que se puedan conseguir más o menos cosas. Bueno, la estrategia del grupo prácticamente, si dijerais ¿qué hacéis? Bueno, la estrategia del grupo se sustenta en distintos pilares de innovación. No solo valorizamos patrimonio, pero digamos que sí llevamos trabajando lo mismo 30 años, sin vaivenes. Y en la medida de nuestras posibilidades. Trabajamos temas de agroecología, bioeconomía y economía circular, ecoturismo, valorización de patrimonio natural y cultural y servicios a la población y empresas. Y ojo, ahora parece que está suelto, pero luego intentaremos ver que eso es algo que esa multisectorialidad se enlaza en lo que estamos viendo. Como os digo, prácticamente empezamos
Bueno, voy a seguir, si me deja esto. ¿Y cómo lo hacemos? Digamos ya centrándonos en patrimonio natural y cultural. Pues intentamos hacerlo con cierto esquema. Y ese cierto esquema, perdón que me quite y me desquite tanto las gafas, pero no son progresivas. Y estoy como... Y ese cierto esquema, que no se ve prácticamente la letra, porque desde ahí, digamos que los ejes de actuación cuando intervenimos en temas de patrimonio tienen cierta estructura, como son la investigación, o sea, todo el proceso documental, investigar, apoyar investigaciones, sensibilizar, llevar a cabo actuaciones de sensibilización y concienciación con la población en general, pero también con distintos segmentos poblacionales específicos, temas de protección y conservación, o sea, la protección y conservación es parte de esos ejes de actuación, llevar a cabo actuaciones de formación, de puesta en valor, de difusión y promoción, y sobre todo un aspecto fundamental, que es parte de lo que estáis hoy aquí, que es la cooperación. Es decir, muchas veces no tenemos que... Es decir, nos hacemos planteamientos que en otros territorios y otras entidades y otras pues lo llevan, o sea, los hacen mucho mejor, y hay aprendizajes en los distintos procesos, ¿no? ¿Cómo interviene el grupo desde el punto de vista de la estrategia? La gente muchas veces, incluso aquí en Guadix, piensa que el grupo es poco menos que una entidad financiera que está obligado a darle dinero a cualquiera. Porque nos han dado un dinero, tenemos un saco de billetes y aquí todo el mundo puede venir a sacar del saco de billetes. Y claro que entonces la fórmula de actuación del grupo son principalmente apoyando iniciativas de terceros, en este caso, que es la diapositiva del lado derecho, cómo se transfieren de ese dinero que nosotros conseguimos en la estrategia, cómo puede hacer uso las distintas entidades del territorio. Pues tenemos ayudas al sector público de administraciones que desarrollen proyectos en el marco de la estrategia. Si algún ayuntamiento quiere desarrollar un proyecto de patrimonio, debería desarrollar un proyecto de patrimonio vinculado a la estrategia. Pero sí pueden venir a solicitar proyectos al grupo y aplicarlos. También tenemos una línea para entidades asociativas del territorio que implementen proyectos vinculados a la estrategia. Y luego todo lo que estamos hablando, también hay ayudas a empresas y autónomos para desarrollar proyectos con la estrategia. Digamos que eso es la parte gorda vinculada a la implementación de la estrategia, digamos que es la mayor parte del dinero. Pero el grupo también tiene la posibilidad de intervenir en proyectos con proyectos propios y proyectos de cooperación, que son los que le dan argamasa, o digamos, unen o promueven la coherencia de la implementación de la estrategia. Esto es un ejemplo de líneas. Por ejemplo, nosotros tenemos líneas para rehabilitar patrimonio o para la recuperación de oficios tradicionales y artesanía. Pero bueno, con esto voy a acabar ya la parte teórica, que es simplemente, a pesar de que eso que aparece en la diapositiva, que es que el patrimonio es motor de desarrollo, todavía hay muchas entidades, mucha gente que no se lo cree, que te piden un proyecto para que se está cayendo. Es decir, el motor es, o sea, cuando se rehabilita patrimonio tiene que ser objeto de que genere actividad cultural y económica en el territorio, que es lo que sustenta, digamos que la principal esencia de invertir en temas de patrimonio, ¿no? Bien, pues empezamos. Voy a hacer un recorrido súper superficial, o sea, muy superficial de los proyectos que son. Cuando empezamos en el año 96, los proyectos que había en la ciudad de Guadix era que teníamos una máquina de vapor con un convenio con el tema de Renfe en Madrid,
teníamos una crisis de la minería, había unos proyectos, digamos que la mina de Alquife cierra en 1996, de hecho nosotros teníamos la sede social en 1996 allí. Otro día os contaré el origen, porque nosotros surgimos al amparo de diversificación económica del cierre de la minería de Alquife, y hay un primer proyecto que era la obsesión, no había más planificación y era obsesivo, es decir, rehabilitar una máquina de vapor para hacer un tren turístico que subiera de Guadix al poblado minero de Alquife. Y ese era el proyecto. No había más planificación ni había más cosas. Es decir, a pesar de ello, bueno, sí había un segundo proyecto que era el Museo Catedralicio. Es decir, en la diócesis de Guadix tenía 2 salas en la catedral de Guadix y plantea hacer un museo catedralicio, y era el segundo proyecto. Bueno, se atendieron, digamos que el periodo primero nuestro fue un poco de aprendizaje. Digamos, se atendieron los 2 proyectos, el tema de minería ya lo haremos después, porque minería es un poco frustrante en el área de recursos de minería lo que se ha podido desarrollar. Pero bueno, se rehabilitó una máquina de vapor, el tren nunca se pudo poner en marcha por diversas circunstancias, pero bueno. Entonces, la primera reflexión no es si tenemos patrimonio. Es decir, la mayor parte de los territorios tienen mucho patrimonio, mucho, inventariado o sin inventariar, pero el tema es cómo podemos hacer que el tema del patrimonio... que el patrimonio se convierta en un proyecto de territorio, donde sea interiorizado, donde sea asumido esa estrategia por la mayor parte de la gente. Nosotros, muy jovencitos, con 25 o 26 años, porque esto es de un mapa, os he puesto un mapa del año, una aproximación intuitiva del año 1999. Es decir, empezamos a trabajar con las distintas asociaciones culturales, empresariales de la zona, cuáles podrían ser las áreas de recursos principales del territorio en las cuales se podría invertir. Si os dais cuenta, había un área de recursos diferenciales, que era el área troglodita, el área de megalitismo, Guadix monumental, el mudéjar, la herencia árabe y la paleontología, que luego debería llevar al tema de la consecución del geoparque, el enoturismo o la minería. Y digamos que eso fue un esquema orientativo. Os he puesto la diapositiva tal cual es el mapa del 99. Y empezamos a trabajar con un esquema, empezamos a trabajar con el esquema que os expuse antes. Temas de investigación y documentación, sensibilización y conservación, protección, hasta el tema de cooperación. Y empezamos a trabajar con ese esquema. Digamos que este es el mapa ya traducido en los primeros pasos de la iniciativa Líder Plus, y empezamos a trabajar con algunos proyectos. Digamos que no los he puesto ordenados, pero al final todo vertebra con el esquema que os he dicho. Empezamos a trabajar con un ayuntamiento que no tenía nada, que era Agorafe, no tenía iniciativa, no tenía empresarios, no tenía proyectos que acometer, pero sí tenía una concentración dolménica, una de las más grandes de Andalucía, incluso de España, que tenía inventariados más de 242 dólmenes en las distintas investigaciones que había desde finales del siglo XIX con Manuel de Góngora, luego Luis Siret, los Leiner a final de en la década de los 30. O sea, lo que empezamos a hacer es profundizar en las investigaciones que había y empezamos a plantear un proyecto que era generar un parque integral del megalitismo en Agorafe. ¿Qué hicimos? Pues de forma paralela a todo ese proceso de investigación, conservación, además los 242 dólmenes no estaban ni inventariados actualizados, con inventarios actualizados, ni estaban protegidos, ni estaban nada. Se utilizaban como puestos de caza. Los agricultores, en la medida de lo posible, los quitaban de las tierras, y empezamos todo el proceso de investigación, de concienciar. Se financiaron 3 itinerarios donde se recuperaron o se pusieron en esos 3 itinerarios 37 dólmenes, que eran la ruta de la olla del Conquín, Llano de Olivares y Majadillas. Se empezaron a desarrollar acciones de formación y digamos que lo que intenta generar en cada proyecto que acometes es una especie de ecosistema, donde los distintos actores poco a poco se sientan imbuidos en que eso puede generar cosas, ¿no?
al final, todos esos itinerarios, todo ese tipo de cosas, se empezó a plantear con todas las acciones de formación que se desarrollaron, el hacer un centro de interpretación, que era el Centro de Interpretación del Megalitismo de Gorafe, pero sobre todo lo más enriquecedor que supuso el proceso fue participar en 2 proyectos de cooperación. El primero de los proyectos de cooperación, que se desarrolló de forma simultánea, o sea, fijar lo que yo decía: investigación, documentación, sensibilización y concienciación, formación, protección, puesta en valor, promoción, difusión y cooperación. Todo eso, unas veces unas líneas van antes o después, pero al final siempre se trabaja con el mismo esquema, ¿no? Hubo acciones de formación con la gente del pueblo para el diseño de réplicas arqueológicas que se pudieran vender. Hubo una concentración de artesanos que al amparo del Centro de Interpretación del Megalitismo se montó. Es decir, las rutas fueron los trabajadores que participaron en el proceso de limpieza de los dólmenes, fueron trabajadores del pueblo que comentaban en el pueblo las puntas de flecha o los materiales arqueológicos que iban generando. Digamos, al final generas una conciencia de que eso te puede facilitar alguna cosa. De hecho, a partir de ese proceso, los agricultores permitieron o dieron autorización al ayuntamiento para que perimetraran los dólmenes y no los tocaran. Es decir, al final todo eso se convierte en el proceso que decíamos. Pero lo importante fue el impulso que se dio con el tema de cooperación. No solo a nivel de asociativo local, sino este proyecto se diseñó en cooperación con una región europea que es en Cerdeña, con un socio que era el operador colectivo Sacorona Rubia. Si conocéis el mundo del megalitismo, normalmente hay grandes concentraciones de nuragis en Cerdeña, y desde entonces estamos hablando del año 2000. Ahora siguen los debates del modelo de interpretación, el modelo señalética, los modelos de materiales, los modelos de intervención, los modelos de interpretación, pero ya hace 25 años se estaba debatiendo eso. Lo que quiero decir es que ese proyecto de cooperación, con intercambios, con muestras, con ejemplos de valorización, digamos, arropó todo el proceso de generar el parque megalítico de Gorafe. Y luego, como extensión de ese proyecto de cooperación, hubo un proyecto de cooperación del megalitismo en Andalucía, donde todas las zonas, de hecho se diseñó desde aquí de Guadix, donde todas las zonas que atesoraban patrimonio megalítico en Andalucía, como es la otra zona del poniente granadino, o la cuenca minera de Río Tinto y el Andévalo de Río Tinto, o el Guadiato, es decir, al final todas esas zonas participaron en un proyecto. ¿Qué se empezaron a hacer? Se completaron y se revisaron los inventarios de patrimonio, se definieron las metodologías de inventario, se empezaron a promover expedientes de protección. En el caso de la zona de Guadix se empezó a generar muchísimo material divulgativo a distintos segmentos de poblacionales, desde DVDs para trabajar como material didáctico en los coles, hasta guías de campo, hasta incluso monografías. El caso es que al final se consiguió tener un parque megalítico integral con cooperación, con un hermanamiento con el Cerdeña, y digamos que era un proyecto de cierta envergadura que ha dado su resultado. Recientemente, por ejemplo, el Ayuntamiento de Gorafe se ha hermanado con el conjunto de dólmenes de Antequera, se ha retomado el hermanamiento de Gorafe. En el proyecto de cooperación del megalitismo de Andalucía que os decía, no solo se definieron y se inventariaron todos los megalitos a nivel andaluz, se propuso o se trabajó la posibilidad de un trabajo de un itinerario cultural europeo en torno al megalitismo. Se celebró un congreso en Gorafe donde estuvieron prácticamente las principales zonas que tenían megalíticos con sus modelos de gestión en España y en Europa. Si yo digo que en Gorafe se concentró en una jornada de megalitismo que celebraron la gente de Stonehenge o de Karnak en Irlanda, o de la Bretaña, o sea, de Newgrange en Irlanda, o la gente de la Bretaña francesa. Es decir, al final todo ese tipo de cosas, entender un poco la filosofía del proceso de lo que estábamos hablando, ¿no? Problemas, los vaivenes y los gobiernos locales.
lo que era un proyecto de una gente llega a una alcaldía y ahora pone el foco de atención a otra, y el trabajo de años te lo puede venir en esos vaivenes que teniendo un sustento es fundamental. El otro área de recursos que hablábamos era el tema de Guadix monumental. En Guadix monumental, digamos que Guadix tiene más capacidad de actuación en torno a su patrimonio, tiene entidades más potentes y más solventes en torno a su patrimonio, y se empezaron a diseñar fundamentalmente allá por el año 2000 las principales rutas turísticas, que eran la ruta de Guadix monumental y de las cuevas de Guadix. Se diseñaron guías y materiales promocionales. Con el Centro de Estudios Pedro Suárez recientemente se hizo la app Pasea Guadix, que daba cobertura a ese esfuerzo que hace el Centro de Estudios Pedro Suárez de divulgación y de difusión del patrimonio, pero de una forma más sistemática. Se hizo la iluminación monumental de la iglesia de Santiago, el Palacio Villalegre, el Arco San Torcuato, la Casa de Adriano. En el año 2000, con la financiación del IDEN, en aquellos momentos 20 millones de pesetas, se hizo la ampliación del Museo Catedralicio, museo que en 2001 fue inaugurado por la infanta Cristina de Borbón y el obispo de aquella época, Juan García Santa Cruz, me parece. Museo que ha estado prácticamente vigente hasta el 2023, cuando empieza el proceso de gestación de esa remodelación, que ahora a partir del 2025 ya tiene una dinámica. Digamos que en Guadix monumental lo que se planteaba era generar el impulso de proyectos que reforzaran la vía de que Guadix tiene un patrimonio increíble que como ciudad media de Andalucía tiene que generar o sustentar su estrategia vinculado a ese patrimonio. En 2007, en unas excavaciones para hacer un parking subterráneo, paradójicamente nosotros teníamos contratado un arqueólogo, porque parte del equipo había un arqueólogo, que es Antonio López. Aparece un teatro romano. Empiezan a meter la máquina no puede sacar unos sillares, los sillares acaban deviniendo a ser parte del escenario y empezamos con el proyecto de rehabilitación del teatro romano. No voy a hablar más porque todo el mundo lo sabe, sí voy a hacer una reflexión. Igual que en el parque megalítico, podríais decir, ¿y cuánto dinero se ha gastado aproximadamente en el parque megalítico en los últimos 30 años? 1.700.000 euros. O sea, el desglose lo traigo ahí por si alguien tiene interés en que le diga quién ha invertido, quién no ha invertido. El grupo de desarrollo ha invertido de ese 1.700.000 euros en Gorafe casi 1 millón de euros en distintos programas. Si hablamos del Teatro Romano de Guadix, digamos que se descubre el teatro, el principal proyecto lo financiamos nosotros, que era la fase de rehabilitación o recuperación de las estructuras, tanto digamos de lo que era la esencia, y luego a partir de ahí se han ido financiando proyectos de mantenimiento por parte del ayuntamiento y con distintas administraciones, pero digamos que el segundo proyecto grande es el tema de la recuperación del Porticus post-Escaenan del Teatro Romano de Guadix, que se financió recientemente, o sea, con este programa de desarrollo. Hablamos de los vaivenes, desde la falta de estrategia. ¿Cuánto dinero lleva acumulado de inversión el Teatro Romano de Guadix? ¿Alguien me lo podría hacer una estimación en función de que aquello era un solar y está como está? ¿Cuánto? ¿4? No. Un poquillo menos. El Teatro Romano de Guadix han invertido hasta la actualidad 2 millones, casi 300.000 euros. Yo creo que 2.300.000 euros requieren un esfuerzo de continuar y acabar algo que sea tangible, que sea interpretable, que sea visitable, que tenga un mínimo centro de interpretación y que culmine en un producto turístico de primer nivel con una gestión adecuada y una planificación adecuada. Igual que la Alcazaba lleva esa línea, el Teatro Romano de Guadix debería tener la misma línea de planteamiento. Entonces, digamos que cuando se apuesta estratégicamente por recursos territoriales tienes dos opciones.
o que desde el 2021-2022 las inversiones hayan ido cayendo y se vaya deteriorando, o que pegues el último repunte y acabes consolidando un producto, porque los esfuerzos tienen que ir en esa línea, ¿no? Aparte, también se ha hecho un trabajo importante de colaboración con la diócesis de Guadix, aparte de en su momento el tema del Museo Catedralicio. En este marco de programación se ha financiado el Centro de Interpretación Ruiz del Peral con el tema, con el equipamiento. El tema, digamos que hay una línea de trabajo abierto de colaboración con la diócesis de Guadix respecto a... ¿Sí pasa? Sí. Que en este caso, por ejemplo, en este marco de programación, en este último programa, pues se apoyó el Centro de Interpretación, el equipamiento del Centro de Interpretación Ruiz del Peral, como fase final de un proyecto de rehabilitación de la recuperación de la iglesia de San Francisco, para generar o fomentar esa oferta cultural en la ciudad de Guadix. Y el último gran proyecto que podríamos destacar, aparte de lo que hemos dicho, es señalización, interpretación y todas las historias, es el tema de las actuaciones de recuperación de la casa del pintor Julio Visconti como espacio cultural. Digamos, se han ido acondicionando a lo largo del tiempo distintos proyectos, desde las primeras adecuaciones de salas para uso público, para ser un espacio cultural, el inventario de patrimonio mueble que había dentro del edificio para su interpretación y posterior guía, y el último gran proyecto ha sido la recuperación de la adecuación de los espacios exteriores para ser utilizados como gran espacio cultural en la ciudad de Guadix. Algunos proyectos sobre el área de trogloditismo. El tema de las cuevas es un recurso diferencial de la comarca de Guadix. Como tal recurso diferencial ha centrado muchas de las actuaciones que nosotros hemos intentado promover a lo largo de los últimos años. Entonces, digamos que aparte de los distintos encuentros sobre patrimonio troglodítico en la comarca de Guadix, que se han celebrado 3 en concreto, y uno de ellos de carácter internacional, lo curioso es que muchas veces la descoordinación entre asociaciones o la gestión de egos entre asociaciones e instituciones hace que siempre tengamos un primer encuentro de algo. Aunque hayan pasado 20 años, siempre hay un primer encuentro de mi corralillo. Entonces, en el año 2006 se organizó una primera encuentro de patrimonio troglodítico donde se intentaron visualizar las principales experiencias a nivel español, que se celebró concretamente en Beas de Guadix. En el año 2008 se celebró un encuentro internacional de trogloditismo en el marco del proyecto que ahora vamos a ver de cooperación, donde participó multitud de gente de distintos países, que luego relataré algunos de los proyectos concretos. Pero, por ejemplo, igual que hablábamos de siempre hay que pensar a lo grande aunque te quede luego en chiquitillo. Pero, por ejemplo, en el encuentro internacional de trogloditismo que hablaba del 2008, hubo gente de Bandiaga, de los acantilados de Bandiaga, con los tribus dogones, con el tema de los enterramientos. Hubo gente de Túnez con Mamata, hubo gente de Turquía con Derinkuyu, hubo gente de Marruecos, hubo gente de Francia, hubo gente de Italia, hubo gente, por ejemplo, de Matera, hubo gente de distintos países en ese encuentro internacional poniendo en común prácticas de interpretación, prácticas de defensa, de protección, de conservación, de difusión en torno a ese tipo de patrimonio. En este caso, las principales actuaciones en el área de trogloditismo se han centrado desde el punto de vista cultural en intentar recuperar para visita pública el tema de los principales elementos de patrimonio troglodítico medieval. En este caso, por ejemplo, yo he dejado ahí algunas actuaciones, la puesta en valor de las cuevas de los Algarve y los Comariles en Beas, o la puesta en valor de los coborrones de cortes de época almohade en Cortes y Greina, la adecuación de la cueva Tía Micaela de Cortes y Greina. Es decir, esas cuevas que normalmente fueron
O sea, por ejemplo, Tía Miquel empezó a excavarse, o las dataciones principios del siglo XI, que con ocupaciones sucesivas hasta el siglo XIV, son ejemplos que lo que pretendíamos era poner en valor el trogloditismo medieval en la comarca de Guadix, con itinerarios, cómo interpretar, que dieran oportunidades a empresas locales para hacer ese tipo de aprovechamiento. Por ejemplo, otros proyectos han sido la adecuación de miradores y el entorno de las cuevas de Marchal, o Trópolis en Alcudia de Guadix desde el punto de vista de recuperación de oficios artesanos, o la interpretación del patrimonio del hábitat troglodítico de Almagruz en Purullena, o la ruta del trogloditismo del Valle del Ama desde Beas a Cortes y Graena. Digamos que si vais, no quiero que veáis cosas sueltas, sino que os trasladéis al esquema que yo hablaba de investigación, o sea, las distintas historias, porque cada área de recursos se ha ido trabajando ese tipo de esa manera. Si hablamos de otros otros proyectos, por ejemplo, igual se han diseñado rutas, monografías, o se ha participado en distintos proyectos de cooperación. En el caso, por ejemplo, del patrimonio troglodítico, que tenía aquí, por ejemplo, simplemente voy a reseñar en ese proyecto de cooperación con quién trabajamos, quién lo lideró y qué se hizo, ¿no? Por ejemplo, en aquel proyecto troglodítico de aquellos entonces que coordinamos nosotros desde Guadix, participó, por ejemplo, el Grupo de Desarrollo del Arco Noreste, Altiplano de Granada, Alpujarra de Sierra Nevada de Granada, el Condado Jaén, Guadalteba, Sierra de Cádiz, Serranía de Ronda, Aider Gran Canaria, Páramo Órbigo y el Asociado del León, La Manchuela en Albacete, Monte Ibérico y Corredor de Almansa con Chinchilla de Albacete, el Gal Pays de Gran Bergerac en Francia, Gal Sud de Chanat en Francia, el Parque de la Murgia Materana en Italia, el Centro UNESCO de Andalucía, la Asociación Vaivén Paraíso, la Universidad de Sassari en Italia, la Sociedad de Estudios Subterráneos en Bélgica, el Ministerio de Ordenación del Territorio en Marruecos, la otra del Ministerio de Ordenación en Argelia. ¿Y qué se hizo fundamentalmente en aquel proyecto de cooperación? Pues, por ejemplo, la definición de metodología de inventario de recursos troglodíticos, formar a los técnicos en llevar a cabo la metodología. De hecho, nosotros hicimos un inventario de recursos de cuevas medievales en la comarca de Guadix, la exposición itinerante Trogloditismo en el Mundo, donde se rotó esa exposición por toda Europa y por toda España, y que hoy, al final, como retiro, está ubicada en Trópolis, en Alcudia de Guadix, o las Jornadas Internacionales de Trogloditismo, o la audiovisual del Patrimonio Troglodítico del Mundo, las muestras de fotografía antigua en cada uno de los territorios para adoptar contenidos, o los concursos de dibujo infantil en el tema de cole. Luego, ese proyecto que era patrimonio troglodítico dio paso a otro proyecto que era el trogloditismo vivo, estrategias de supervivencia, que se reían de nosotros por el título que le habíamos puesto en el ministerio. De hecho, el ministerio se rió, pero salimos en todos los periódicos mundiales, o sea, de España, por el título, precisamente. O sea, cuando llamó la SER a los proyectos seleccionados, llamaron aquí porque el título era sugestivo, eso de trogloditismo, ¿no? En aquel proyecto participaron otros 15 territorios de España. Si nos trasladamos a algunos proyectos de la ruta de la herencia árabe, pues tenemos no solo el tema de señalética y la generación de una ruta en torno a la herencia árabe, fundamentalmente en el Marquesado del Cenete, sino que se diseñó el Centro de Interpretación de la Arquitectura Árabe de Ferreira, se hicieron el Centro de Interpretación de los Baños Árabes de Dólar, o la rehabilitación del aljibe de Cogollos de Guadix, que actualmente está haciendo un uso el ayuntamiento como pequeña sala de exposiciones, después de haberlo tenido arrumbado y con multitud de cacharros durante años. Si hablamos del área de Mudéjar, lo digo por ir más rápido, pues igual se hizo la ruta del Mudéjar, se señalizaron y se interpretaron 24 templos dentro de las grandes concentraciones del Mudéjar en la comarca de Guadix. En concreto, las grandes concentraciones están en la ciudad de Guadix, en el Valle del Ama y en el tema de algunos en el Marquesado del Cenete y en algunos templos de los montes. Por ejemplo, la iglesia de Gobernadores es patrimonio, o sea, monumento nacional desde hace muchos años. Se iluminaron y se adecuaron, por ejemplo, el entorno de la iglesia de Cortes en
en el municipio de Cortejerena, o la iluminación monumental y la adecuación del entorno de la iglesia de Cogollo de Guadix. Se iluminó la iglesia de Santiago, de la Calahorra, la iglesia de Güeneja, la ermita de Nuestra Señora de Presentación en Güeneja. Si hablamos de minería, pues en minería hemos pateado España entera con grupos de alcaldes y actores locales para ver qué podíamos hacer, pero la minería, y está Luis allí, de la fundación, digamos que es el eterno proyecto que siempre ha generado una ilusión bestial, pero que al final ha cuajado en lo poco que ha hecho, o sea, en los proyectos que se han ido generando, pero digamos que la minería no se ha podido hacer el gran proyecto del parque minero de Alquife, y distintas actuaciones que estaban previstas en torno a Santa Constanza, en Jerez del Marquesado, cuando ya estaban aprobadas, o la minería romana del yacimiento minero del Cardal, que asignamos financiación, el ayuntamiento declinó, una vez aprobado ya la financiación, a acometerlo. Digamos que la minería siempre ha sido el gran recurso, el gran área de recursos diferencial de este territorio, donde poco se ha podido hacer en temas de valorización. Eso sí, la gente de la comarca de Guadix ha estado visitando el parque minero de Alquife, el parque minero de Río Tinto en distintas visitas, con viajes didácticos y con acciones formativas. Hemos estado en el parque minero de Almadén, que si no lo conocéis os recomiendo que vayáis porque tiene un fin de semana estupendo y una experiencia turística bestial. Hemos estado en Saberos, León, con toda la cuenca minera. Hemos estado en Asturias, entibadores de Asturias han estado visitando los túneles y las galerías de Alquife para ver la recuperación. Hemos hecho muchas cosas, pero sobre todo centrado en difusión, sin posibilidad de haber intervenido en proyectos concretos de valorización. Como sabéis, la comarca de Guadix, y entramos ya en el área de paleontología, tiene multitud de yacimientos de grandes vertebrados desde el punto de vista paleontológico. En el año 2002, digamos que el yacimiento de Fonelas P1 se descubrió en 2000, en 2001 hubo la primera excavación de actuación del INME, en 2002 no había dinero, no se iba a continuar la excavación. El grupo de desarrollo financió un informe que era el primer dossier del Geoparque de Granada, y con aquel dinero pudieron hacer la excavación o la limpieza, la actuación aquel año 2002. Y se han hecho diversas actuaciones, geologías, encuentros vinculados al tema de la valorización del patrimonio geológico minero, hasta que en los últimos años un área de recursos que habíamos trabajado mucho en temas de sensibilización, de concienciación, de formación, de inventariado, de documentación, digamos que la explosión de la valorización ha sido en los últimos años, con una financiación de 470.000 euros para generar la estación paleontológica de Río Fardes, en un proyecto de cooperación también con otros GDRs de Andalucía. Por fin conseguimos hacer la estación paleontológica, y el devenir de esto ya lo sabéis. Digamos que esto ha sido el origen durante años de lo que es el actual Geoparque de Granada, que ahora es el epicentro de la valorización de los recursos patrimoniales en el área, digamos, de georrecursos culturales. También se hizo un inventario de georrecursos culturales en el año 2004, que con el inventario de georrecursos culturales que hizo el Altiplano de Granada en 2008, completó un poco el proceso de inventario de documentación de todo lo que sustentaba la base fundamental del geoparque. En 2020 fuimos declarados geoparque, o sea, hemos participado, digamos que nuestro grupo fue el que representó a la sociedad civil en la definición de la estrategia de georrecursos culturales de Andalucía, o sea, la estrategia de geoconservación que aprobó el Consejo de Gobierno de Andalucía, y nosotros participamos durante 10 años en todo el proceso. Ahora, pues, el territorio forma parte de las estructuras de coordinación del Geoparque de Granada, que, como sabéis, lo lidera la Diputación de Granada.
A lo largo de estos años, digamos, no voy a extenderme porque tenéis que hacer la asamblea, podemos estar mucho rato, pero digamos que el Geoparque en síntesis es un proyecto de cooperación. Es un proyecto de cooperación de distintas entidades públicas y privadas que con el epicentro en la valorización de los georrecursos culturales pone en valor el patrimonio natural y cultural del territorio. La estrategia del Geoparque es una suma de estrategias la estrategia del Altiplano de Granada, la estrategia de Guadix, el dossier de candidatura del Programa de Ciencia de la Tierra de la UNESCO el dossier de candidatura y las líneas matrices de la UNESCO y bueno, pues desde el 2000 al 2025 hay una eclosión de rutas, itinerarios y inversiones en torno al Geoparque de Granada con distintos programas. Pero tampoco hemos olvidado las demandas de los vecinos y las demandas cuando surgían demandas ese era el repaso un poco rápido del tema de las actuaciones por áreas de patrimonio, pero resulta que hay actuaciones que son urgentes, que cuando están amparadas por asociaciones vecinales, asociaciones culturales, hay que atenderlas. En este caso simplemente os pongo ahí una actuación que vosotros podéis decir, ¿y por qué aparecen unos dibujos animados ahí en la diapositiva? Bueno, hay un comentario, la Asociación de Vecinos de Lamballe se empieza a mover porque en Lamballe, si lo conocéis, tiene dos recursos, que es la ermita y el lavadero. Y el lavadero estaba en ruina, estaba en peligro de caerse. Hay un movimiento vecinal de que es el único elemento patrimonial identitario que hay en el municipio y todo el mundo quiere que se recupere. Empieza a haber ese movimiento vecinal. De hecho, el comentario que he puesto ahí que no se lee, la asociación de vecinos le pide que alguien que conozca al alcalde que por favor le diga que hay que rehabilitar el lavadero, porque la tentación también fue eliminarlo y generar una plaza allí. Paralelo a esto, nosotros estábamos ejecutando un proyecto de cooperación que hablaré después, que era el patrimonio de tu territorio, y se hizo una serie de dibujos animados que simulaba una pandilla de niños suelta por Andalucía defendiendo el patrimonio de las distintas comarcas. Y el colegio, la asociación de vecinos también se metió en el cole y nosotros nos metimos en el cole y digamos que hay un capítulo que salvemos el lavadero de Hernán Valle. Digamos, no lo pongo aquí porque no tenemos tiempo, pero digamos que también hicimos una serie de dibujos animados en sitios donde el patrimonio era sensible para intentar reforzar el papel en los colegios de todo ese tipo de cosas. Últimamente también pasó lo mismo en Lopera. Ese es un proyecto reciente en Lopera, donde un lavadero que también estaba a punto estaba en ruina, también fruto de la asociación, de la presión de la asociación de vecinos de Lopera y el tema del propio ayuntamiento. Al final se ha conseguido que sea un espacio público de relación donde se celebran actos culturales, donde se ha reivindicado la memoria y especialmente el papel de la mujer en el tema de vínculo a este tipo de patrimonio, que es esencial porque hay un patrimonio que es mayor, pero también hay un patrimonio menor que tiene mucho que ver con reforzar los lazos, el sentido de pertenencia, la identidad, especialmente en núcleos de población pequeños, en pedanías, en aldeas, que digamos que tienen menos acceso a financiación y están menos atendidas, ¿no? También se trabajó en su momento una línea de patrimonio cinematográfico. Sabéis que la comarca de Guadix durante años fue escenario de rodajes cinematográficos, especialmente vinculados a los westerns de Sergio Leone, no solo en Almería, sino en el territorio. Y digamos, aparte del inventario de recursos, hacer una colección propia del Grupo de Desarrollo, tiene una colección propia de folletos, carteles, utensilios, vinculados al tema de la cinematografía de la comarca de Guadix. El Ayuntamiento de Pedro Martínez planteó recuperar probablemente el único edificio antiguo de cine que quedaba en la zona, independientemente que el Teatro de Guadix fuera el cine en su momento,
pero se ha recuperado el cine de Lady, se apoyó la publicación de un miembro del Centro de Estudios Pedro Suárez, Fernando Alonso, Dote Ventajas, me parece, que hizo un inventario de todo el tema de rodajes en la comarca de Guadix, y eso, digamos que este área podría dar cierto juego, pero también se ha atendido a otros proyectos. Por ejemplo, para nosotros llegó un momento que el patrimonio documental era esencial conservarlo. Entonces se rehabilitó, se equipó la iglesia de la Magdalena como centro archivo diocesano de la comarca de Guadix. Y bueno, si no lo habéis visitado o no habéis hecho uso de él como investigadores, os recomiendo, porque probablemente tengamos una de las infraestructuras más importantes respecto al tema de patrimonio documental en la zona. Pero nadie o muy poca gente sabe que el archivo municipal y de protocolos notariales de la ciudad de Guadix también fue apoyado y financiado por el Grupo de Desarrollo, para complementar esa línea estratégica de recuperar el patrimonio documental del territorio, sobre todo para que diera soporte a los investigadores que tienen mucho, o sea, para fomentar esas líneas de investigación de una forma pues ordenada y con espacios adecuados en ese sentido. También se financió a la asociación Guadias el tema de la digitalización de la revista Guadias y del periódico Guadias durante tiempo, de tal manera que esa información, esa digitalización junto con la que se ha hecho no solo se ha digitalizado Guadias, sino que también se digitalizó el Acitano y ACI, y esas publicaciones están disponibles para ser analizadas, leídas y están disponibles en la Biblioteca Digital de Andalucía. Cualquiera puede acceder a todas estas publicaciones de la comarca de Guadix. Y como parte del desarrollo de proyectos, pues hay una entidad con la que especialmente se ha trabajado muchísimo, se ha intentado colaborar apoyando proyectos e iniciativas que proponían, que es el Centro de Estudios Pedro Suárez, y se han desarrollado pues, desde la digitalización de los boletines CEP y la revista digital que ahora llevan a cabo, ¿no? Y luego hay una línea que sí se ha apoyado de llevar a la cultura a pequeños núcleos de población, especialmente las pedanías. Todos los pueblos relativamente grandes tienen centros donde hacer actividades, tienen centros culturales, tienen salas, tienen tal, pero no debe haber ciudadanos de tercera. Entonces lo que se ha hecho es una línea de apoyo a centros culturales. De hecho, se ha apoyado el equipamiento del Centro Sociocultural de El Bejarín, o el pequeño centro cultural en la escuela antigua del Ópera, o el equipamiento de un centro cultural en Gor, o en los Billares hace tiempo también en La Peza, donde sean sitios de convivencia, de espacio de reunión y de desarrollo de actividades culturales en los espacios. Y bueno, ya otras cosas pequeñas, se han hecho rutas, itinerarios, sendas en torno a patrimonio cultural, en este caso es la ruta de los canales de Jerez del Marquesado, donde se discurre por los antiguas centrales hidroeléctricas en el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada. Y luego, aunque hemos hecho alguna cosa en patrimonio etnológico, esta es el gran área pendiente de desarrollo en su totalidad, porque si bien nosotros hicimos en colaboración con la Universidad de Almería un diseño de una metodología que nos permitiera integrar de forma integral el patrimonio etnográfico, en el año 92 ya la Fundación Empresa Universidad hizo un atisbo de un análisis recopilatorio de aquel tipo de patrimonio, pero ni era exhaustivo ni era coherente. Sí tenemos la metodología, pero digamos que no hemos tenido el enfoque para poder desarrollar un inventario de patrimonio etnográfico en condiciones en la comarca de Guadix. Aún así, durante 2 años tuvimos una técnica que alimentó junto con en el IPH la inscripción de elementos de manifestaciones, especialmente de fiestas y tradiciones de la comarca de Guadix. De hecho, por eso hay más en este territorio que en otro, porque
Nosotros tuvimos una persona 2 años que integró esos 2 elementos, pero es incompleto. Habría que hacer un planteamiento con las entidades culturales y sacar financiación para apostar por el patrimonio etnológico de una forma sustantiva y desde el punto de vista de investigación. Quizás ahora que han salido unas becas del MITECO para ese tipo de cosas y puede haber proyectos vinculados, sea el momento de juntarnos todos, poner encima de la mesa lo que hay se pueda desarrollar. Sí hemos trabajado el tema de la gastronomía vinculado con el sector turismo. De hecho, hicimos recopilación con las abuelas de distintas recetas. Hay varios inventarios. Publicamos una publicación tal cual. O sea, si lo cogéis, las recetas son tal cual lo decían, tal cual pusieron las faltas, tal cual, porque están entre comillas. Y vinculado a eso se tiene un programa, La Olla de Guadix, Tradición e Innovación, que es la que debería soportar el tema de la oferta gastronómica de calidad si queremos tener un destino turístico, cultural y de ecoturismo de calidad. Este es un proyecto incompleto, pero que sería fundamental abordarlo. Y luego hay otro tipo de productos que no hemos conseguido a lo largo de todos estos años, a pesar de ser una oportunidad, que nadie monte una quesería que aproveche la marca del queso de la Calahorra y el Senet. Y llevamos 30 años diciendo que es una oportunidad seria que podría... a nosotros nos llama continuamente del Corte Inglés, un señor que es un gurú a nivel de comercialización de quesos, que es Enrique Canú, pero preguntando siempre por el queso de la Calahorra y el Senet. Y el queso de la Calahorra y el Senet, el problema que teníamos es que aparecía en el catálogo de quesos artesanales de España en el año 79, que se vuelve a aparecer en el catálogo de quesos artesanales de la Junta de Andalucía, que se nos iba a perder la receta, que la teníamos documentada, pero lo que hicimos fue un documental con las abuelas y la gente que lo hacía. Digamos que lo que hemos intentado es recopilar en ese documental la forma de hacer del queso de la Calahorra, y esperamos que algún día algún promotor o algún emprendedor quiera irse a fabricar ese tipo de queso, ¿no? Se ha intentado potenciar las fiestas y tradiciones del entorno. De hecho, hay un antes y después de la producción del documental que hicimos con la Asociación Cascamorra, que se llama El Cascamorra Fuerza y Estética. El Cascamorra otra vez ha emergido en algún momento de bajón que hubo de asistentes. Financiamos un audiovisual, lo que ha impulsado, ha fomentado y sobre todo ha generado identidad en torno a la fiesta en ese tema. De forma transversal a todo esto, se ha desarrollado durante años un inventario de patrimonio cultural de la comarca de Guadix, que está cojo porque no está el patrimonio etnológico, que es el que hay que complementar, que es referencia especialmente para la gente de cultura. Se han desarrollado proyectos de sensibilización y concienciación, aunque esté yendo y viniendo. Acordaros del esquema. Desarrollamos un proyecto de voluntariado cultural con la Consejería de Agricultura durante años. Proyectos de educación ambiental y cultural para escolares para que visitaran y conocieran los recursos patrimoniales. Un programa que se llama Conoce tu comarca y descubre tu pasado. Acciones de formación, algunas de las más recientes que ha tenido un exitazo y que serían repetibles, la que puso en marcha el Centro de Estudios Pedro Suárez en el patrimonio cultural de la comarca de Guadix, con distintas ediciones y con cientos de participantes. También concertamos con la UNIA, con la Universidad Nacional e Internacional, o sea que sí, con la UNIA, financiamos un experto en patrimonio cultural, o sea, en diseño de iniciativas creativas de gestión del patrimonio cultural, que se celebró en Guadix hace unos años. Y también la Universidad de Sevilla en su momento también se organizó un experto de patrimonio cultural y gestión cultural en la comarca de Guadix. Digamos que como no se podía, digamos que era difícil que todos los técnicos fueran fuera, pues digamos que lo que contratamos fue Formación in Company para desarrollarlo aquí en la zona de Guadix. Y en los últimos tiempos, pues por ejemplo, otro de los proyectos recientes es un proyecto que ha coordinado y dirigido el Centro de Estudios Pedro Suárez con el tema de la mancomunidad del municipio de Guadix, con 12 documentales de 12 de los principales recursos patrimoniales de la zona, en la que han participado distintos expertos. Algunos lo tenemos aquí, que por ejemplo, del Castillo de la Calahorra, que no...
También se ha colaborado con la Asociación de Cuevas en generación de contenidos de carácter cultural para el tema de soportar el producto turístico Cuevas, o con Guadix para el tema de promocionar Guadix como mental, o con la Asociación de Hostelería y Turismo vinculado al tema de la difusión y promoción. Y ya para acabar, simplemente yo siempre he pensado, y no es que siempre he pensado, es decir, 20 personas piensan más que una. Y el generar procesos de inteligencia colectiva es fundamental, porque es que todo el mundo hace muchas cosas bien en distintos territorios y hay gente que hace algunas cosas mal, que también hay que aprender de esas cosas mal. La cooperación a distintos niveles y en distintos círculos de forma concéntrica es esencial. O sea, no vamos a inventar el mundo nosotros en este momento, ni vamos a organizar siempre las primeras jornadas. Entonces, simplemente referenciaros aquí algunos proyectos de cooperación a lo largo de los últimos años. Hubo un primer proyecto de cooperación que se llama Musique en Avant, con un socio francés, que era para promocionar el patrimonio musical de la comarca de Guadix, ¿no? El Parque Megalítico del Mediterráneo ya lo he expuesto. El patrimonio de tu territorio fue un proyecto de cooperación con distintos territorios de la Andalucía montaña. Andalucía es muy diversa y a los gestores en Sevilla se olvida que hay una Andalucía de montaña profunda, que es totalmente diferente al litoral y a Sevilla, y que tiene unos valores culturales, patrimoniales, bestiales, y que hay que prestarle atención. Ahí hablamos de un proyecto, el proyecto Acerca fue un proyecto de nuevas tecnologías. Hace 20 años ya se hablaba en el seno del proyecto de las rutas por GPS, la interpretación con móviles y toda la historia. Estamos 20 años después, pero fueron los conatos. Como os dije, participamos en un proyecto de aprovechamiento integral de espacios mineros degradados con todos los socios a nivel nacional que tienen parques mineros. Cuando la Consejería de Agricultura empezó a apostar por el modelo de parque cultural, el estilo de parques culturales en Aragón, nosotros ya empezamos a trabajar el concepto de parque cultural. No solo el concepto de parque cultural que promovía la Consejería de Cultura en Andalucía, sino en Aragón. Estuvimos en Italia visitando parques culturales. Se definió una metodología de cómo poner en marcha un parque cultural, y de hecho tuvimos un esbozo de lo que sería el parque cultural de la comarca de Guadix, pero que al final el interés de la Junta bajó por aquella figura y se perdió, pero en su momento se trabajó. Y no voy a cansar ya más con más proyectos. El esquema yo creo que queda más o menos claro, y simplemente por ir acabando y daros, porque también ha habido proyectos, por poneros con este de Tejiendo Redes, un proyecto de cooperación con Centroamérica, de promover las políticas de desarrollo rural, de valorización de patrimonio y de todo este tipo de cosas en Centroamérica con socios centroamericanos. En este caso creo con el IDER, el Instituto de Desarrollo de Costa Rica, con todos los grupos de acción local de Costa Rica y con grupos de acción local en Colombia. Y ya para terminar, bueno, simplemente todo este rollo que os he contado y toda esta asociación de proyectos, a mí lo que me gustaría es que quedara fijado en varias de las ideas. Un grupo de desarrollo es una entidad sin ánimo de lucro donde podéis estar todas las asociaciones culturales que quieran de Andalucía y pelear desde dentro en que se desarrolle una política de conservación y de valorización del patrimonio cultural importante. Que el método LEADER es un método práctico que no solo ya funciona en Europa, sino que funciona en otros países de Centroamérica y en países tan dispares como Georgia, en el Cáucaso. Que hay que tener estrategias y planificación consistente y perdurable, por lo menos aunque sea de forma intuitiva. Y yo no digo que sea hacer tocho, porque asociamos a una planificación estratégica a generar un tocho. A lo mejor una planificación estratégica son 3 folios a largo plazo, con una visión a largo plazo y con capacidad de generarlo, ¿no? Y ya simplemente poneros algunas cifras, porque si no hay gente que dice que todo esto pero que no hay cifras, ¿no?
Pues a lo largo de los años hemos generado 5 estrategias de desarrollo, 400 proyectos, de los cuales probablemente más del 30% hayan sido vinculados directamente a patrimonio, más de 60 millones de euros de inversión, 35% millones de gasto público, 28 proyectos de cooperación y 140 socios cooperantes de 15 países en 28 proyectos de cooperación. Más del 30% en muchos de los periodos. De hecho, en este último periodo que traía los datos, en el periodo último que estamos cerrando, hemos gastado en patrimonio, en proyectos vinculados directamente a patrimonio, de los que hemos hablado aquí, casi 900.000 euros. Si tuviéramos, sin contar las inversiones que hemos hecho en el geoparque, ni en las señaléticas, ni en las rutas porque consideramos que son proyectos transversales, solo en patrimonio hemos invertido 900.000 euros. Y para acabar, algunas reflexiones que prácticamente las he dicho, que es que el patrimonio genera más valor cuando se integra en una estrategia territorial y cuando no se aborda de forma aislada. Pero esto es genérico. Esto es para los ayuntamientos, es para las asociaciones, y por eso tiene muchísimo valor que hoy estéis aquí. Porque se pueden generar sinergias, masas críticas, generar proyectos, porque fondos hay. El problema es que cada vez el acceso a los fondos es más exigente y requiere de más cualificación y de más capacidad, cosa que no tienen los ayuntamientos. Digo los míos, no digo los otros. Segunda, la participación social no es un complemento, no es una floritura, no es una carta de apoyo, no es tal, es una condición sustancial de sostenibilidad de los proyectos. No es lo mismo que el Centro de Estudios Pedro Suárez o una asociación, que ahora hablamos de asociaciones, pues las hay de muchos tipos, esté continuamente asesorando e impregnando de ideas, de innovación, de cosas a una entidad que se deje, que nos pidan una carta, como muchas veces hay una convocatoria, nos pide una carta a último momento sin haber participado en el proceso de definición del proyecto para que avalemos una candidatura ante cualquiera. Eso no es así, ¿no? A pesar, lo seguimos haciendo. Las asociaciones culturales para mí aportan legitimidad, conocimiento y capacidad de movilización y de gestión, que es lo que estábamos hablando. Es decir, una asociación cultural activa en un territorio sí es fundamental, es un activo de los más fundamentales. La valorización patrimonial funciona mejor cuando se combina conservación, uso y relato. ¿Cuántos proyectos no se generan sin plantear el modelo de gestión? ¿Cuántos proyectos no hay de patrimonio? Y aquí hay muchos, donde el problema muchas veces no es la inversión, es la gestión, la sostenibilidad, el cómo van a funcionar. Y simplemente la cooperación entre entidades multiplica escala, visibilidad e impacto, es decir, es fundamental. Y hay una más que no está aquí, pero que últimamente, y además después de haber escuchado algunas cosas que han pasado últimamente, los ayuntamientos tienen un papel fundamental. Y si fueran, o sea, digo los ayuntamientos, pero digo cualquier entidad que vaya a promover proyectos que sea lista o que tenga cierta capacidad, se rodeará de gente con capacidad de aportar ideas, de generar procesos de innovación social. Pero luego, ¿cuántos proyectos no fracasan si, a pesar de haberlos diseñado bien, llega un procedimiento de contratación pública y no se diseña un procedimiento de contratación pública en condiciones acorde para que la empresa seleccionada cumpla con los parámetros de la ejecución? No sé si me entendéis. Muchos ayuntamientos no tienen la capacidad desde el punto de vista de definir procedimientos de contratación y se van siempre a precio. Y el mercado está lleno de empresas buenas y no tan buenas. Y cuando al final acaba siendo seleccionada después de todo el proceso de definición una empresa que no es tan buena, te ha hundido el proyecto. Y hoy en día la ley de contratos del sector público permite, con un poco de cabeza y asesoramiento, definir criterios de selección de los proyectos que garanticen la viabilidad y la calidad de las cosas que se hacen.
Nosotros, en un centro de interpretación de los Camariles en Beas, la única variable que puso el ayuntamiento fue el precio. Claro, el precio te lo tiran en el mercado de empresas que no tienen calidad ni definición. Claro, el resultado final es una literal patata. No sirve de nada todo el proceso que has desarrollado. Y ya por último, los retos. Para mí un reto fundamental es cómo logramos que las nuevas generaciones se comprometan no solo en la gestión del patrimonio, sino en la participación de las entidades que gestionamos. A nosotros nos pasa en el grupo de desarrollo, que nos es muy difícil enganchar con la juventud en este tipo de cosas. Y es fundamental que la gente joven no solo participe, sino que se involucre y sea el relevo de los que ya vamos teniendo unos años, ¿no? La segunda cuestión es los retos de la digitalización. O sea, hoy en día cualquier cosa se puede resolver con el tema de avanzar mucho los procesos de digitalización y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una de las cosas que tenemos que saber explotar desde el punto de vista de la gestión del patrimonio. El tercero es la sostenibilidad, o sea, diseñar proyectos con cabeza, que sean sostenibles, que sean viables y que sean perdurables en el tiempo. Y luego uno de los fundamentales es el tema de las alianzas, o sea, conectar sectores del territorio para generar sinergias y proyectos. Y muchísimas gracias. Espero que un economista, que son números, mi intención era simplemente eso, que pudierais entender que el proceso o la prisma, que tenemos suerte en Guadix, no porque el grupo apueste o no apueste, es decir, el que apueste el grupo de desarrollo por el patrimonio es el trabajo de mucha gente, desde dentro. Entonces, cualquier otro grupo y cualquier otra entidad puede hacerlo exactamente igual. Simplemente hay que pensar con planificación, con estructura de estrategia, y sobre todo esto es multidisciplinar. Al final, ¿qué hace un economista metido en procesos de este calado, ¿no? Pues hace falta un economista, hace falta un arqueólogo, hace falta un historiador, hace falta un licenciado en ambientales, hace falta tener equipos multidisciplinares que apuesten y que den una visión completa de lo que es la configuración de los proyectos de valorización de patrimonio cultural. Muchísimas gracias, y si hay alguna duda...